mi vida era una cosa muy destruida, era enojona, era enferma. Tomaba decisiones a la ligera, insultaba, trataba mal a las personas, agresiva que yo era. Yo tuve muchos problemas con mi esposo porque él me decía algo y yo a la defensiva siempre insultando y atacándolo a él de cualquier cosa, por enojo, por rencor, sentimiento, porque también en el pasado él me estuvo traicionando, entonces yo estaba muy agresiva, más aparte tenía una enfermedad. La enfermedad que yo tenía me hacía ser más agresiva. Tenía mi matrimonio destruido. Yo ya le había pedido el divorcio a mi esposo y yo era una persona muy destruida. Y llegó un día en que mi suegra me dijo, vamos, mira, van a pasar una película. Y fue cuando yo tomé la decisión de ir. Cuando yo llegué ahí, empezó mi corazón así como bien, así como que yo sentía aquella paz, al mismo tiempo la paz, ganas de llorar. Estaba llorando todo el tiempo. Estaba viendo la película y era como mi propia vida que estaba yo mirando ahí. Entonces era una paz que desde ese día que yo llegué ahí, decidí no volver para atrás. Yo empecé a buscar al Espíritu Santo cuando hubo una oración muy fuerte. Ahí es como comencé a buscar al Espíritu Santo y me entregué a Dios. Entregué todo de mí, le dije que aquí estaba yo, que yo me entregaba para Él, que Él hiciera lo que quisiera conmigo. Aquel día mi Salvador, aquel día mi amor, cuando al fin te encuentre mi Salvador, finalmente yo conozca mi amor. Me lloran mis ojos porque me recuerdo y eso es algo tan maravilloso. Toda mi vida ha cambiado hasta el momento. Empezó a cambiar mi vida en la forma de que yo empecé a ser un ser humano diferente. Yo ya no tenía enojo por nadie. Yo empecé a buscar a las personas que yo había ofendido en el pasado para pedirles perdón. A persona por persona empecé a buscar y decirles que me perdonaran por lo que les había hecho, que me perdonaran y yo a las personas que me ofendieron también, yo les dije que yo perdonaba y que me perdonaran, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo quería que supieran que yo los perdonaba y también que me perdonaran. Mi vida fue transformada en cuanto recibí el Espíritu Santo, fue transformada, como dicen, ¿a cuánto dicen que se transforma uno al 100% de transformación, de que yo ya no quería pelear, yo ya no quería ni con mi marido, ni con mis hijas, ni con mi suegra, ni con nadie, de que yo quería nomás estar buscando de Dios, quería escuchar la palabra, quería saber todo, leer la Biblia. Yo no sabía leer. Yo era una persona que no sabía leer porque en mi pasado mi papá no me dejó ir a la escuela. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, quise saber más de Dios, yo quería estar leyendo la Biblia, quería estar leyendo libros, pero no sabía, pero hasta poco a poquito, y ahora leo la Biblia rapidito. Y me ha enseñado muchas cosas importantes la Biblia y he sabido más de Dios y del Espíritu Santo. Te entregas en el ayuno de Daniel a todo, das tu mejor en lo que vaya aconteciendo y eso te ayuda mucho en lo espiritual. Con el ayuno de Daniel yo he visto muchos cambios en mis hijas, muchos cambios, en la más pequeña, en la mediana y en la grande. Entonces yo veo allí los cambios de mi familia, yo veo los cambios hasta de mí misma, de que yo pido para el Espíritu Santo y en el ayuno que me transforme más y más cada día. Y yo siento, yo noto mi transformación también.